¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy para abordar un tema de la mayor relevancia, pero que sin embargo tal vez es el que menos hemos estudiado o el que menos atención se presta, pero que sin embargo tiene una importancia capital y es el que tiene que ver con las prisiones en nuestro país. El tema del día de hoy es el sistema penitenciario federal. Y para ese efecto hemos invitado al licenciado Patricio Patiño Arias. Él cursó la licenciatura y la maestría en Administración Pública en la UNAM. Ha sido catedrático en la propia Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencia Política y Administración Pública, en la materia también de Administración Pública Federal en el Colegio de México, y es un servidor público con una amplia trayectoria. Ha colaborado en el rediseño, planeación, desarrollo e instrumentación de modelos de seguridad en la Secretaría de Gobernación, en la Policía Federal Preventiva, en la Procuraduría General de la República y en la Agencia Federal de Investigación. Actualmente se desarrolla como subsecretario del Sistema Penitenciario Federal de la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal. Bienvenido, señor subsecretario. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Rafael, por permitirme estar en este espacio. Para nosotros es muy importante poder tocar, pues con un instituto tan prestigiado y contigo, este tema del sistema penitenciario. Señor subsecretario, comentaba hace un minuto que tal vez es uno de los temas olvidados o menos estudiados o menos publicitados de todo este engranaje del sistema de seguridad pública, que estamos hablando ya de la última fase, que es la prisión, pero no por eso menos relevante, es donde eventualmente hay que poner mucha atención. Cuando hablamos del sistema penitenciario federal, ¿de qué estamos hablando? Bueno, si lo vemos en cifras, es en la parte federal, es una serie de instalaciones, 6 ceferezos para ser precisos, en donde tenemos internos a 3.950 internos, fluctúan, ¿no? Claro, el ceferezo es un centro federal, de readaptación social. Entonces, en estos centros lo que tenemos es prácticamente a los reos, a los internos de alta peligrosidad para la vida social y pública en México. Son quienes han delinquido con delitos federales que ponen en riesgo la estabilidad social, quienes han estado dedicados al narcotráfico, sicarios, traficantes importantes de dinero, droga, personas, en fin. Autores intelectuales que tienen que ver también con toda esta esfera del crimen organizado. Entonces, tenemos ahí 3 instalaciones de máxima seguridad, que son el Altiplano, Occidente y Matamoros. Luego tenemos un centro federal de mediana seguridad en el estado de Nayarit, la Colonia Penal Federal Islas Marías, que es un centro de baja seguridad, en el que el propósito de las Islas Marías, las llamadas Islas Marías, que en realidad es una sola isla ocupada del archipiélago que los conforman, en realidad es, digamos, nuestra punta de lanza para la readaptación social. Ahí van a parar internos de muy baja peligrosidad. Que incluso viven con sus familias, ¿no? Que incluso viven ahí con sus familias y se genera un ambiente muy, muy especial para que la gente pueda readaptarse y salir de la isla al continente en condiciones de convivencia y de reinserción social. Finalmente tenemos un CEFEREPSI, es un Centro Federal de Readaptación Psicosocial. Es para inimputables, reos alienados, pues que tienen problemas en las facultades mentales. Y entonces, bueno, tenemos otro centro. En estos 6 centros tenemos internos a poco más de 3.900 personas. ¿Los 3 de máxima seguridad forman parte de estos 6 ceferezos o son 6 ceferezos más aparte? No, son los 6 en donde están los 3 primeros de máxima seguridad, los otros 3 que le he dicho. Pero ese es el sistema penitenciario federal. El sistema penitenciario mexicano, es decir, si lo pensamos en toda la nación, son 439 cárceles, prisiones o centros de readaptación social.
tienen diferentes denominaciones, pero en suma, en esas 439 prisiones habitan poco más de 213,000 internos. Y ahí tenemos internos de todo tipo. Tenemos internos del fuero federal, del fuero común, y tenemos ahí sí una separación precisa de internos que no son de alta peligrosidad y que sus delitos pueden compurgarse sin alterar tanto el orden interno de las cárceles como la paz social. No obstante, todas estas análisis y esta separación, clasificación que se hace de los internos, bueno, pues en ocasiones tenemos fugas, tenemos problemas que involucran ya en esa parte al control de cada una de las cárceles vía los gobiernos estatales, ¿sí? Entonces es preciso separar porque el gobierno federal asume la responsabilidad en 3,950 internos recluidos en los centros federales de readaptación social. Y la enorme masa penitenciaria está en los estados está a nivel en los local. estados a nivel municipal, a nivel estatal o en centros que tienen que ver con alguna coparticipación en la que tiene el gobierno federal para que la manutención de los internos pueda darse, ¿no? Entonces estamos ahí en esta lógica. Hemos llegado ya a una regulación, a una política pública a nivel nacional de coordinación, por ejemplo, del sistema penitenciario federal con el de los estados y el de los municipios. No, lamentablemente. No, tocas un tema muy importante, Rafael, porque si bien hay normas que nos obligan a coordinar, digamos, los sistemas penitenciarios, y existe una conferencia nacional de directores o responsables de la readaptación y la prevención social. Lo cierto, y con el panorama que yo me encuentro, yo tengo en esta responsabilidad prácticamente 2 meses. Y se lo pregunto básicamente, Liceo, porque me consta que en anteriores responsabilidades uno de sus esfuerzos ha sido precisamente en tratar de generar políticas públicas a nivel nacional. Exacto. De servicio de carrera policial, de formas de capacitación, de organización, a efecto de que se maneje la misma operatividad, la misma formación policíaca. Me imagino que ahora es una función. Sí, el panorama con el que yo me encuentro al llegar a esta responsabilidad es que, si pudiéramos concretarlo así en un resumen, diríamos que tenemos ciertamente 439 cárceles, no un sistema penitenciario. Y eso lo hace verdaderamente complejo, porque lo que debiéramos procurar es que tuviéramos políticas homologadas de actuación penitenciaria. Que el artículo 18 constitucional, que determina el concepto de la privación de la libertad para cumplir una pena por haber delinquido, bueno, pues se cumpla en toda su latitud porque tenga uno la posibilidad real de generar el concepto reinserción social, que es lo que asume la Constitución como única responsabilidad para quienes estamos en estas tareas. Y no es posible hacerlo con las condiciones en las que nos encontramos. Déjeme darle dos datos de contexto. La capacidad del sistema penitenciario nacional es para poco más de 160,000 internos. Federal, local y municipal. Así es. Poco más de 160,000 internos. Y lo que tenemos, pues son 213 en los estatales, más 3,900 en los eferesos. O sea, tenemos casi 217,000 internos. Entonces, traemos un desfase de 57,000 espacios. Con ese desfase, o esa que se manifiesta en sobrepoblación en los centros penitenciarios, prácticamente, Rafael, es imposible generar cualquier política de reinserción.
La reinserción, tal como está concebida a partir de la reforma constitucional al artículo 18 de hace 2, 3 meses, alude a 5 conceptos. Alude a la capacitación, al empleo al trabajo penitenciario, a la educación y, como conceptos novedosos dentro de la reforma, a la salud y el deporte. Aspectos que no, digo que se habían tocado aleatoriamente, pero que no forman parte del concepto reinserción social. Ahora, ¿usted cree que en la mayoría de los casos sí se puede hablar de reinserción, no en términos de política pública, sino en términos de que las personas que estén allá adentro Realmente tienen esa voluntad de eventualmente trabajar, reinsertarse para cuando si eventualmente se integran a la comunidad nuevamente, ya sea para otra actividad? Hay una definición muy interesante en la teoría del derecho en Alemania que habla de personas indomables. Las personas indomables los consideran ellos como aquellos internos de muy alta peligrosidad, que es prácticamente nula la posibilidad de reinsertarlos socialmente. Entonces, si partimos de ese reconocimiento, lo que nosotros podemos tener es una clasificación de perfiles criminales y perfiles psicosociales. Los perfiles psicosociales que es posible incidir en ellos para reinsertarlos socialmente, son aquellos que tienen un perfil social de estabilidad. Una persona que puede tener un arma en las manos y no usarla para delinquir. Entonces, una persona que tenga una capacidad intelectual para diseñar algún delito, pues no necesita tener un arma para demostrar que es estable. O sea, Claro, tenemos que además de hacer... que hay gente que ya hace el delinquir su modus vivendi, ¿no? Independientemente de que sea violento o no. Fíjese que se lo pregunto, subsecretario, porque tuve la oportunidad hace ya algunos años de entrevistar a Juan Pablo de Tavira, ¿Cómo no? quien entonces le tocó ser el director fundador de lo que entonces se conoció como Almoloya. Así es. Después el Altiplano. Altiplano, esta prisión de máxima seguridad. Incluso esa entrevista quedó documentada en un libro que se denominó Entre Abogados te veas. Y palabras más, palabras menos, Juan Pablo de Tavira decía en esa entrevista que de alguna manera esa prisión de máxima seguridad, que entonces era la primera, era una suerte de renuncia ya del Estado a reinsertar socialmente a ciertos individuos. Y que de alguna manera podría pensarse que tenía una función ya de castigo. Es decir, con base a ciertos perfiles criminológicos, y por eso era una prisión de máxima seguridad, pues simplemente quedarse ahí a compurgar una pena. Y él lo comparaba con los modelos, por ejemplo, que en el caso del Distrito Federal surgieron en el 76 de los reclusorios, que era una forma como de ganar a los presos por desde cuestiones de afecto hasta cuestiones productivas de generar trabajo dentro del propio penal, actividades recreativas, culturales, y él concluye en esa entrevista que finalmente lo que pasó es que la autoridad quedó absolutamente rebasada, los presos tomaban el control de los penales de manera absoluta y la autoridad relegada a cuidar puertas y ventanas y a veces no también porque se daban fugas. Sí, pero no es una falla, coincido con lo que decía don Pablo de Tavira, pero admite un matiz al paso del tiempo este asunto. El problema no es que los internos rebasen a la autoridad, no. Lo que pasa es que estamos haciendo un uso abusivo del sistema penitenciario. Es decir, hay muchísimos internos que no debieran estar. Son internos que están en proceso, en juicio procesal, y están recluidos ocupando un espacio que solamente debiera ser ocupado para ya compurgar penitenciariamente un delito. Y que realmente muchos de ellos a lo mejor ni siquiera deben estar en la prisión, ¿no? Entonces, hay un abuso de del sistema y en ese sentido creo que debiéramos insistir para que pudiéramos generar dos cosas. Primero, yo estoy planteando en la subsecretaría
la construcción de algunos centros penitenciarios productivos. Es decir, que se cumpla fundamentalmente los 5 puntos que alude el concepto de reinserción social establecido en el artículo 18 constitucional. Es decir, que podamos realmente dar capacitación en estos centros penitenciarios productivos. Entonces, vamos a empezar a asociar déjeme decirlo muy rápidamente, a un centro penitenciario donde podamos establecer la reclusión de 1000 personas, 1000 internos, con un bajo perfil criminal, con un perfil psicosocial de estabilidad, y a ellos lo que vamos a hacer es darles capacitación para el trabajo en este tipo de centros. Segundo, va a estar asociado al empleo penitenciario, es decir, generar un impulso importante de industria penitenciaria de incluso tipo instalada diverso. dentro Sí, del... por supuesto. Sí, nosotros lo que estamos pensando es que podamos generar la propia sustentabilidad de los centros. Es decir, al Estado mexicano le cuesta muchísimo en términos presupuestales el mantenimiento de todos estos Claro, tema que centros. ahorita vamos a abordar. Entonces, el asunto es que debiéramos hacer autosuficientes los centros, entonces pues, que produzcan su alimento. Por lo menos los insumos básicos para la alimentación que sean producidos ahí vía agricultura tradicional o hidroponía. Si lo hacemos de cualquiera de esas dos vías y luego procedemos a generar agroindustria dentro del mismo centro, lo que podemos generar en esa cadena es una certificación de competencia laboral. Y aparte sería para internos que tienen este perfil criminológico de estabilidad al que se refería. Sí, y de un bajo riesgo. Que eventualmente podemos pensar que sí podemos prepararlos. Y entonces regresamos, para cuando se reinserten. Y entonces regresamos a lo de Juan Pablo, ¿no? Bueno, en ese momento aquí nos quedamos para regresar después de un corte que es muy breve. No se vaya. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Son importantes para nosotros. Podemos estar en comunicación a través de expediente.inacipe@inacipe.go.mx o al teléfono 54 87 15 00 a las extensiones que aparecen en su pantalla. Y aprovecho la oportunidad, antes de continuar con el licenciado Patricio Patiño, para hablar del derecho penal a juicio, un diccionario crítico que ya habíamos mencionado cuando se presentó esta obra, y precisamente para ofrecerlo a 5 de nuestros televidentes que estén interesados en él. Solamente tienen que llamarnos o escribirnos a los lugares que hemos señalado, donde encontrará precisamente la opinión de diversos expertos sobre muy diferentes temas de las ciencias penales, por ejemplo, que tienen que ver con lo que hoy hablamos también, prisión preventiva, sistema penitenciario de nuestro país, arraigo domiciliario, privatización de cárceles y una gran cantidad de temas que se pueden abordar y se abordan de diferentes perspectivas. Llámenos y con gusto le regalaremos el derecho penal a juicio, diccionario crítico, edición del INACIPE y un catálogo precisamente del quehacer institucional del INACIPE. Muy bien, continuamos, licenciado Patiño. Estábamos precisamente en este proyecto que nos comentaba de procurar una reinserción social, pero que esto va de la mano directamente con la sobrepoblación. Así es. Y precisamente la reforma que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, entiendo que ya la mayoría de las legislaturas estatales la aprobaron, faltaría su declaratoria, precisamente tiende a acotar la prisión preventiva, ¿no? Así es. Es decir, que pasemos de la regla que ya era la prisión preventiva a que sea la excepción, precisamente para poder cumplir con los cometidos de la reinserción, ¿no? Así es. Yo calculo que aproximadamente un poco más del volumen de sobrepoblación que traemos es población interna que debiéramos ya incorporar a los procesos que indica la reforma penal o la reforma al sistema de justicia penal. Así es. Habrá diversas
posibilidades de hacer esto, lo que es el trabajo comunitario o social, lo que es la vigilancia electrónica o lo que podríamos denominar libertad vigilada. Muchos lo asocian a una idea de un brazalete que determina vía satelital dónde está el interno. ¿Hay otros medios además hay muchos otros medios. Es decir, ese es tecnológicamente una solución, pero hay otras soluciones tanto tecnológicas como de sistemas también que tienen que ver con supervisión vía el trabajo social. Entonces, hay que empezar a ver cuáles son los efectos de la reforma del sistema de justicia penal en el sistema penitenciario. Nosotros, de hecho, nos hemos estado acercando con ustedes al INACIPE para que podamos generar ya pues un esquema de cuáles son los efectos que tenemos que empezar a considerar en la administración del sistema penitenciario, porque seguramente tenemos que empezarnos ya a involucrar con estos nuevos sistemas tecnológicos o sociales para el seguimiento de internos que van a ser excarcelados o para el seguimiento de personas que vía el proceso judicial al que estén sometidos, bueno, lo van a tener que llevar desde algún punto que no necesariamente será la prisión. Y que serán los considerados de baja peligrosidad. Totalmente, o sea, tiene uno que partir de ese hecho y en un periodo pues que se ha dado a esta vacatio legis que alcanza 8 años para que podamos tener en operación todo este nuevo sistema. Pero si esa es una expresión de lo que va a ser ya el efecto de la reforma, para mí sigue siendo central. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los que van a estar internos y en este periodo de aplicación de la nueva legislación? ¿Qué vamos a hacer en todo este periodo, ¿no? Porque eso está muy bien, a eso vamos a caminar y eso hay que cumplir. Claro, y va a servir para que no se siga fomentando la sobrepoblación penitenciaria. Fundamentalmente. Se va a restringir, obviamente esto va a depender en gran medida de los jueces, que no otorguen prisión preventiva a quien consideren que no cumple los requisitos para estar en una prisión preventiva. Así es. Pero de todos modos hay que ver con los que quedan en prisión. Entonces, hay dos partes ahí. ¿Qué vamos a hacer para cumplir el mandamiento judicial de aquellas personas que no van a estar en prisión preventiva? O sea, ¿cómo va a responder el sistema penitenciario para atender esa parte? Y la otra, que es el problema actual, real que tenemos en este momento, que es sobrepoblación y nulas o muy escasas posibilidades de aplicar sistemas de reinserción. Entonces, hablaba yo de los centros penitenciarios productivos y esta es una idea que en breve vamos a prácticamente ya a poner en marcha. Estamos en el diseño conceptual de áreas productivas, en el diseño conceptual de lo que podríamos denominar, y déjenme decirlo así, aunque no será el nombre final, una cárcel sin barrotes, ¿sí? Será una especie de campamento en donde haya industria, ya sea agroindustria o industria manufacturera, en donde los empresarios que decidan involucrarse para generar el trabajo penitenciario tengan ahí una mano de obra que poco a poco vaya calificándose. Y que se instalen ahí, ¿verdad? Maquiladoras, que se instalen fábricas. ahí, así es, ese es el concepto. Y que al instalarse ahí, aquellas personas que logren capacitarse y quedar entrenados para un determinado trabajo, al salir, esos propios empresarios puedan contratarlos. Porque no hay peor realidad para aquellas personas que han hecho un esfuerzo interno por portarse bien, por redimir pena con trabajo interno, en fin, y salir y que nadie los puede contratar. Entonces, esa es la expresión más cruel del sistema penitenciario, que no admite... Y que a lo mejor es una forma de orillarlos un poco también. A seguir en
entrar a actividades delictivas, ¿no? a seguir en problemas de delincuencia. Entonces, es generar un círculo en donde vía capacitación y empleo interno podamos generar también con los empresarios la posibilidad de que al salir de prisión, estas personas puedan tener un empleo en las mismas condiciones de trabajo que estuvieron desempeñando. Sí, ahora sí que su patrón sigue haciendo. siendo el mismo, dentro y una vez que estén fuera. Ya hay ejemplos, incipientes ejemplos de ello, ya lo hay, y lo hay en diversos estados de la República en donde hay industria penitenciaria en su sistema carcelario. Ahora, lo que yo no había oído es esto de lo que habla su secretario, que tiene que ver con que generen su propio Ah, bueno, sí. alimentos para su consumo, la agroindustria. Eso sí yo no había escuchado. Que nosotros tenemos alguna reserva territorial que podemos desarrollar y es, digamos, apta para cultivo. Entonces, ¿qué estamos pensando? Bueno, pues poder generar en algunos casos industria manufacturera y en otros que nos podamos dedicar a procesos agroindustriales que le den sustentabilidad al sistema. Déjenme decirles que hemos estado trabajando muy de la mano, por ejemplo, con el Colegio de Posgraduados, de este Colegio de Posgraduados que ve ciencias agrícolas, y nos han dado extraordinarias ideas. De hecho, estamos trabajando con ellos ahorita en el desarrollo de lo que puede ser procesos de sustentabilidad alimentaria, de sustentabilidad en agua y en energía para todos estos centros. Estos centros penitenciarios productivos van a estar pues revestidos de las últimas tecnologías para que hagamos prácticamente unidades autosuficientes. En agua, que es un problema que en muchas ocasiones no logramos resolverlo. En las Islas Marías, por ejemplo, tenemos un enorme problema con la potabilización del agua. Y bueno, estamos rodeados de agua, pero no la pueden tomar. Entonces, son tecnologías que, por ejemplo, se van a aplicar para captar agua de lluvia, tener una reserva importante de agua anual, y los índices pluviales que tenemos, por ejemplo, en la isla o en Nayarit, que es donde vamos a desarrollar estos centros penitenciarios productivos, sobrepasan con mucho los niveles que necesitamos para tener agua todo el año, por ejemplo. En energía solar vamos a tratar de generar unidades penitenciarias denominadas cero descarga. Y la cero descarga tiene que ver con todo un proceso educativo, formativo y cultural con los propios internos, para que, déjenme decirlo con la gravedad que esto tiene, tenemos internos que no saben ni el uso de un cubierto, por ejemplo, para comer. No saben el uso de un sanitario, ¿sí? O sea, entonces estamos hablando de que tenemos que generar procesos culturales casi primarios, hasta poder llevar a los internos a una idea muy formal de vida, que pueda ver su capacidad de sustentabilidad, en parte en lo que estoy hablando de esta materia agroproductiva, pero también su capacidad de convivir con el medio para no contaminarlo o para aprovechar del medio las cosas. Entonces, vamos ahí con tres proyectos que este Colegio de Posgraduados nos está aportando para involucrar educación, formación y cultura productiva con respecto al ambiente. ¿Y qué nos van a dar al final de cuentas? Y con esto cierro el círculo, porque son tres factores los que están incidiendo. Primero, la propia política pública al respecto, que es la de los centros penitenciarios. Segundo, la capacidad del interno para asimilarse a un proceso formativo, cultural, educativo. Y tercero, que el empresario esté presente
para que este círculo se pueda generar y hablemos de reinserción, cuando el propio Colegio de Posgraduados emita los certificados de competencia laboral a estas personas cuando egresen. Entonces, es el círculo que estamos Pues eso formando. suena todo muy bien, subsecretario. Ojalá tenga mucho éxito eso porque es algo en lo que eventualmente se ha pugnado porque sea una realidad y eventualmente no pasa. Yo creo que parte realidad y parte leyenda urbana es que eventualmente, lejos de reinsertarse, muchos presos obtienen nuevos contactos o nuevas habilidades de tipo delincuencial dentro de las prisiones. Entonces, ojalá este proyecto se pueda desarrollar con la amplitud que usted señala y que cada uno de nosotros en el ámbito que nos corresponda apoyamos ese tipo de políticas públicas. Y me imagino, señor subsecretario, que parte de este proyecto tiene que ver tal vez con replicar el modelo de Islas Marías. En principio, Porque existe la impresión de que ahí efectivamente la gente se desarrolle ya en otro ámbito, con otro ánimo y ya en un proyecto de reinserción al corto plazo, ¿no? vaya, casi podría decir que es tratar de generar condiciones como las de la isla, con apoyo de tecnología, dado que no tenemos, dado que no los tenemos aislados. Entonces, generar con apoyo de tecnología la posibilidad del control de todas estas personas. Estamos hablando de 10 a 14 centros penitenciarios productivos en unidades de 1,000 personas, de 1,000 internos. Entonces, estamos hablando de tratar de generar una lógica de trabajo casi para 10, 14 mil internos. Entonces, creo que vamos a poder incidir en la parte de la sobrepoblación, reducir el impacto que tenemos de la sobrepoblación y asociado entonces al otro factor que ya impone la reforma, que es no abusar de la cárcel preventiva, bueno, pues creo que vamos a poder incidir finalmente en Sí, el claro, porque sistema se va avanzando. penitenciario. Primero, abatimos la sobrepoblación. La reforma pretende que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla como eventualmente está haciendo ahora. Segundo, se cumplen con los objetivos de la reinserción, que precisamente lo que mencionaba usted, subsecretario, en la reforma, establece textual: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, con medios para lograr la reinserción del sentenciado, que son los 5 aspectos que usted manejaba. Y esto va de la mano también con un aspecto que ya esbozaba usted un poco, que es el presupuestario. Nos cuesta mucho mantener estas 439 prisiones como país. Sí. Por lo pronto, este proyecto que usted plantea ya se trata de un proyecto sustentable, ¿no? Es decir, donde eventualmente se erogará menos. Pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos que nos cuesta mucho el sistema penitenciario, ya no federal, sino a nivel país, federal, local y municipal? La cifra de la parte estatal yo no la tengo, porque es una cifra que va cambiando permanentemente. Es decir, fluctúa por el número de ingresos y egresos que se van teniendo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos hacia los estados una cifra que es la que presupuestalmente está autorizada y son 40 pesos diarios como concepto de socorro de ley, ayuda de socorro de ley que pagamos a los estados en donde tenemos presos federales. 40 pesos diarios. 40 pesos diarios. Creo que es una cifra baja. De hecho, nosotros ya estamos haciendo las proyecciones que nos permitan actualizar ese dato ahora en el presupuesto 2009. Tenemos peticiones muy formales de diversos estados de la República que nos piden que se incremente el socorro de ley, porque los 40 pesos no son suficientes. Hay que ver las cosas desde 2 puntos de vista aquí antes de entrar al presupuesto. Primero, el socorro de ley no paga todo el concepto que es la estancia de un interno. El socorro de ley procura coadyuvar con lo que cuesta la estancia de un interno en cada cárcel. La otra porción la pone el Estado. Habría 3 porciones.
de los directamente los 40 pesos, otra porción que pone el Estado, y otra que se supone debiera ser el trabajo del interno para su sustentación. Y eso integra el costo total. Y eso Bueno, integra un de costo esto y de total. otras partes del presupuesto, señor, regresamos después de un mensaje. No se vaya. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que son muy bienvenidos sus comentarios, sugerencias, opiniones. Los esperamos en expediente.inacipe@inacipe.go.mx o al teléfono 5487-1500, las extensiones que aparecen en su pantalla. Señor subsecretario, hablábamos del costo de un preso en términos generales por estar en prisión diario. Bueno, comentaba sobre estos 40 pesos que son los que presupuestalmente están autorizados por el Congreso de la Unión por los señores diputados para el mantenimiento de los internos. Pero no es un costo directo y si ese fuera, pues estaríamos dando un dato irreal. Ese dato se suma a lo que el Estado aporta también y es muy variable. Hay estados en donde se aporta otra cantidad igual y hay estados en los que fluctúa porque el interno tiene un trabajo que le permite atenuar su costo interno, es decir, algún trabajo que desempeña, algunas labores internas que se hagan. Entonces, nosotros creemos que si se hablara de un costo directo sobre el concepto de socorro de ley, tendríamos que actualizar la cifra a un monto de aproximadamente 120, 125 pesos. Y bueno, ¿qué es lo que nos cuesta tenerlo ahí, alimentarlo? Así es. Vestirlo. Alimentarlo y vestirlo, ¿sí? Habría que asociar todavía otros costos como son los costos de estancia, que es agua para la higiene, las propias instalaciones para las actividades deportivas o la salud. Fíjese, déjeme decirle que, por ejemplo, en los eferesos, dentro de poco vamos a empezar a tener ya un grupo pues que va a ser población senil, senecta, perdón, disculpen el término, población senecta, que al Estado, en términos de las enfermedades que tienen estas personas, les cuesta mucho. Una insuficiencia renal, Estamos hablando ya de alguna diálisis diabetes, y cuestiones de otro diálisis, entonces cuesta mucho para el Estado mexicano el mantenimiento de estos internos. Entonces, ahí, y sin terminar el tema presupuestal, pero déjeme tocar un punto más, nosotros queremos abatir costos presupuestales vía lo que será un programa que estamos denominando Telesalud. La telesalud será para que podamos tener en los centros penitenciarios consulta permanente, para que podamos tener cirugía extramuros o cirugía vía telecomunicaciones, ahorita explico esta parte, que podamos establecer una clínica gerontogeriátrica externa y para que llevemos la administración de la salud en el contexto de este programa. Muy concretamente, se trata de que vía la Secretaría de Salud podamos tener un convenio con el que conectemos las mejores instalaciones sanitarias del país vía una plataforma de comunicaciones hacia el quirófano de los centros o al consultorio de los centros. Y, pues no sé, vía desde el Centro Médico Siglo XXI o el Centro Médico 20 de Noviembre, o el instituto que nos designe la Secretaría de Salud,
podamos tener a los especialistas que nos costaría un ojo de la cara tener en todos los centros. Si no sería posible Pero para replicar efectos de eso. consulta médica. Para efectos de consulta médica, en el primer caso que decía, para efectos de cirugía, es decir, se necesitaría un médico cirujano en el quirófano del centro penitenciario y los especialistas que están dirigiendo, los especialistas que están dirigiendo la cirugía en ese momento desde un punto remoto. Y luego la clínica gerontogeriátrica, porque tenemos que empezar a dar mucha consulta preventiva, so pena de que si no lo hacemos vamos a acabarnos el presupuesto, cualquier presupuesto, solo por dar atención. Sí, que además ya es una realidad a nivel país, ¿no? Los problemas de diabetes y cáncer. Bueno, eso lo tenemos en los centros, ¿eh? Al final de cuentas, pues estos internos son personas que están cumpliendo una pena, pero al final de cuentas son humanos, que tienen enfermedades, que tienen problemas de salud y que tenemos que atenderlos. Afortunadamente no tenemos muchos problemas con enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Tenemos 2 casos de SIDA en el centro número 3 en Matamoros y tenemos, eso sí, una buena cantidad de problemas hepáticos, porque muchos de los internos que entran ahí ya con adicciones, pues en el uso de jeringas para inyectarse, para suministrarse la droga, o en el problema de los tatuajes, afectan directamente al hígado. Entonces, tenemos una muy buena cantidad de problemas. Pero las circunstancias hepáticos que ya tienen detectados, uno, que va en aumento el número de la población de adultos mayores, sí, y segundo, que eso ya está implicando cada vez más gastos y que tenemos por que parte empujar de ustedes así es, a cuestiones de salud. y que tenemos que empujar por ahí esta estrategia sanitaria dentro de los centros que hemos denominado telesalud y que, bueno, vamos a armar ahí muy bien. Pues es un gran proyecto. Oiga, señor, esto que mencionaba del costo de cada uno de los presos, que tal vez oscilará entre 120, 130 pesos, eso ha provocado que haya gente que opina, sumado a esta opinión, decíamos que parte realidad, parte leyenda de la no reinserción en las cárceles, de eventualmente empujar lo que se denomina privatización de cárceles. Incluso en algunos lugares del mundo ya ha habido ciertos intentos y ciertas cárceles que se han privatizado. ¿Qué opinión le merece a usted en términos generales la privatización, no del sistema penal mexicano, pero eventualmente de algunas prisiones bajo ciertas circunstancias? ¿Qué opina ustedes? Mi opinión es favorable, y es favorable porque ayuda a cumplir los principios de la reinserción social. Pero de la opinión favorable a la posibilidad de generar esto, yo creo que todavía nos vamos a encontrar con un trecho importante. Ese trecho lo podemos acotar con esta experiencia que ya estamos formando, los centros penitenciarios productivos, porque es una especie de modelo híbrido. Porque de hecho ya habría una participación muy importante ahí, ¿no? Exactamente, digo, ya sería un modelo híbrido en donde está la rectoría del Estado en el sistema penitenciario, pero está la participación del sector privado en 2 cosas. Primero, en generar empleo, y segundo, en generar competencias laborales, vía la capacitación, el adiestramiento, el empleo. Entonces, pero ahí la empresa participaría más en un sentido de responsabilidad social, ¿no? Más que de negocio. Yo, con todos los empresarios que he platicado al respecto, me dicen, oye, si no me das un pequeño margen de ganancia, mi responsabilidad social queda muy en riesgo. Me parece que es una expresión muy honesta, y entonces sí creo que todo empresario tiene un impulso que lo liga a ser socialmente responsable, pero que tiene que estar ligado a su carácter empresarial. Pues sí. Sobre todo lo comento porque, aunque no hay experiencias de privatización de cárceles en México, sería claro que quien le entrara a esto tendría que ser un negocio para él, por supuesto, si no, no le entraría a eso ni a ningún otro por ejemplo, asunto, ¿no? La Colonia Penal Federal, Islas Marías, podría ser con mucho una presión privada. ¿Qué es lo que quiere un empresario? Bueno, por ejemplo, para poder generar empleo,
pues posibilidades de negocio. Si no, no es posible esta simbiosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser posibilidades de negocio? Bueno, pues ahí hay una salina muy productiva, se pueden poner... Ahí trabajan los quienes están purgando. La salina no está produciendo ahorita, pero es Pero una sería una salina, opción, por pues, supuesto. es una opción. Se pueden poner proyectos forestales, proyectos agroindustriales, proyectos de acuacultura diversa, de langosta, de camarones, de cocodrilos, ¿sí? Para peletería, para aprovechar todas las expresiones productivas que nos permite el agua y la espléndida tierra que tiene la isla. Entonces, pero ese es el principio. Es decir, ¿cómo puedo generar empleos si no tengo una opción de negocio? ¿Sí? Entonces, todos los negocios posibles que pueden asociarse son lo que hacen factible que un empresario diga, a ver, yo puedo administrarte tal cantidad de internos, ¿sí? En esta fábrica, porque al final de cuentas a eso se reduce la cárcel, la cárcel privada o las prisiones privadas, pasan a ser fábricas. En una parte están, digamos, los dormitorios, las áreas de pernocta de los internos, en otras hay una área de servicios para el deporte, la visita, en fin, y en otros, y contiguo a esas instalaciones está la fábrica. Entonces, el interno lo que hace es pasar de un lado a otro como una extensión del penal o de la fábrica, como lo quieras ver, ¿no? Cuando pasa al área productiva, bueno, pues él está cumpliendo dos cosas. Primero, está compurgando penas, porque está involucrado con todo el trabajo, y si ese trabajo además se hace dentro de los estándares que establece el Estado para que se le pueda considerar como reducción de penas, bueno, pues está cumpliendo esa parte. Pero por la otra, está produciendo. Y esto es un factor vital, yo quisiera destacarlo de manera muy importante, porque un interno que produce y que llega a tener un ingreso, sigue teniendo al final de cuentas una liga con su familia. El interno que no produce, el interno que pierde la capacidad de generar un pequeño recurso para su familia. Es una carga para su familia. Es una carga para su familia y muchas familias dejan de verlos. Un problema que hay en las prisiones son los suicidios, los que se ahorcan, en fin, los suicidios. Pero se suicidan porque dejan de ser un referente para su casa. Los dejan de visitar, dejan de tener el afecto y la presencia moral que significa la esposa, los hijos, la mamá, en fin. Pierden el respaldo de la familia y entonces son personas que entran en muy fuertes problemas depresivos que concluyen finalmente con un ahorcamiento, un suicidio. Entonces, ¿cómo acotar esa parte? Solamente podemos acotarla erradicando el ocio interno, el ocio en los centros penitenciarios. Y entonces volvemos nuevamente, Rafael, al círculo que hemos estado tratando de construir. Por eso la reforma penal habla de estos 5 elementos. Capacitación, pero capacitación ligada ¿a qué? Capacitación ligada a la posibilidad de que cuando egreses tengas un empleo. Trabajo. Porque si no, ¿de qué sirve capacitarte? Si cuando salgas te voy a pedir antecedentes penales o te voy a decir, no te puedo contratar. Claro, ¿no? queda el estigma. Segundo, educación. Y yo me refería a educación en un proceso integral, formativo y cultural, porque hay una muy importante masa penitenciaria que, vaya, para decirlo rápido, no tiene hábitos culturales de vida social. Tercero, el tema de la salud y la recreación. Podemos hacer deporte, podemos tener gente saludable, pero si ese deporte y esa salud no están encaminadas a que le sirvan al interno cuando salga, estamos perdiendo la capacidad de que se reinserte. Y entonces, eso creo que es lo que hay que construir en esta experiencia. Y
termino mi opinión sobre el centro penitenciario de las cárceles privadas. Yo creo que son un modelo muy útil, pero en México tenemos que empezar a formular cómo podrían ser las normas de convivencia entre el sector empresarial y un modelo de prisión que realmente pudiera ayudarnos a entender esto, lo que es la reinserción con todos los procesos y lo que es la parte productiva del empresario, ¿no? Son los dos temas que hay que plantear. Claro, hay que seguir acercándolos y creo que lo que está planteando el señor subsecretario es una parte muy importante. Ahorita que mencionaba nuevamente la reforma penal, hay varias modificaciones que tocan lo que ahora es el área de su encargo, que es el sistema penitenciario. Una de las que llama mi atención y me parece importante que sea su opinión, es que tal vez va a surgir la creación de un juez de ejecución de sanciones. Todavía no está determinada una ley secundaria, pero todo parece indicar que hacia allá vamos, en el sentido de que ya no corresponda al Poder Ejecutivo, a la autoridad administrativa, por ejemplo, modificar una pena, las preliberaciones, que ya esto esté a cargo de un juez de ejecución de sanciones, es decir, que él esté pendiente, un juez, obviamente en el órgano jurisdiccional, encargado de verificar cómo va el cumplimiento de la pena corporal de un reo. ¿Cómo mira usted esta reforma? Bueno, que esa sí va a ser de implementación paulatina, por supuesto. ¿No? Mi opinión es que creo que el que impone la sanción es quien debiera tener la potestad para modificarla. Que en este caso es lo que se pretende. Y en este caso, ¿no? finalmente lo vemos así. En diversos foros, antes de la reforma, yo siempre opiné así. Y opiné así porque si no lo hacemos de esa manera, estamos seccionando la responsabilidad sobre la reinserción de una persona. Y al final de cuentas, entre tantos enfoques como puede ser el del juez que impuso la sanción, el enfoque de la administración que está llevando el cumplimiento de la pena y todos los procesos que siguen a ello para documentar la potencial preliberación, que son exámenes psicológicos, exámenes criminológicos, capacidades de empleo, el que haya cumplido con una buena conducta y con trabajo interno, en fin, todas estas cosas forman al final de cuentas parcelas que tienen que ir sumándose y al final solamente una autoridad que no tenía conocimiento sobre la sanción, o sea, conocimiento originario sobre la sanción, sino lo tiene en segundo tiempo, pues es la que tiene la potestad modificatoria de la pena. Y ahora será el juez, el órgano jurisdiccional, quien valore todos estos elementos para eventualmente determinar una preliberación. Yo creo que es espléndido y no obstante, y ahí tenemos mucho trabajo que hacer con ustedes en el INACIPE, y vuelvo a decir, tenemos mucho trabajo porque tenemos que ver cuáles son los efectos de la reforma al sistema de justicia penal en el sistema penitenciario. Claro, que van a afectar ya de manera directa. Sí. A ver, nosotros tenemos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, depende el órgano administrativo de prevención y readaptación social. Y este órgano es el que lleva todo el tema de las preliberaciones, de las conductas internas, sanciones, en fin, lleva todo esto. Con la reforma penal va a incidir ahí directamente. Algo vamos a hacer. Oiga, con señor, son temas que podemos dejar en el tintero a lo mejor para alguna otra oportunidad que tengamos la posibilidad de charlar con usted. Por lo pronto el tiempo se nos ha acabado. Yo quiero agradecerle su presencia, su charla, que creo que ha sido muy ilustrativa para conocer en términos generales el sistema penitenciario federal. No tengo duda de que en esta nueva encomienda saldrá adelante como en anteriores oportunidades y con el entusiasmo e inteligencia que le caracteriza. Y a todos ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos acá el próximo lunes a las 7 de la noche.